El silencio de la galaxia es una mentira piadosa que oculta el eco de las civilizaciones que nadie quiso salvar, excepto cuando la Tierra decidió que el olvido no era una opción aceptable para sus vecinos. Hace apenas un año, el abismo parecía haber ganado la partida y los centurianos contaban sus últimos latidos bajo la sombra del Imperio del Vacío, esperando una compasión que nunca llegaba de las razas más antiguas. Sin embargo, en el momento en que la oscuridad era más densa, las naves humanas rasgaron el firmamento no para reclamar territorio, sino para interponerse entre una especie agonizante y su verdugo. Hoy, un monumento de proporciones titánicas se levanta bajo la luz de soles lejanos, mostrando a un soldado humano cargando con el peso de un herido centuriano, una imagen que recuerda a 15 mundos diferentes que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de arriesgar la propia existencia por un extraño. Catherine Miller observa la ceremonia desde la galería diplomática, sintiendo que la armonía que tanto costó forjar es tan brillante como frágil, mientras las marcas ceremoniales en la piel azul de la niña que habla ante la multitud resplandecen con una gratitud que todavía estremece los cimientos de la diplomacia estelar. La paz es un cristal que se quiebra sin hacer ruido hasta que es demasiado tarde para recoger los pedazos, y Catherine lo comprende en el instante en que su comunicador vibra con una urgencia que apaga el calor de la ceremonia. Un mensaje prioritario del almirante Walker desgarra la ilusión de seguridad. El puesto avanzado Z ha sido devastado y el patrón de la masacre evoca fantasmas que se suponía derrotados. Al deslizarse fuera del salón de mármol y entrar en la fría penumbra de la sala de reuniones tácticas, la imagen holográfica de la estación destruida le devuelve una realidad sangrienta donde la investigación conjunta de armas ha sido el objetivo quirúrgico de un enemigo que no deja rastro. Lo que parecía un ataque de simpatizantes del antiguo imperio se revela como algo mucho más antiguo y siniestro cuando las cámaras de seguridad muestran una figura cuyas cuencas oculares emiten una luz antinatural, una mirada que no pertenece a ningún ser vivo conocido y que parece perforar la pantalla antes de que la transmisión se pierda en un mar de estática blanca. En el vacío donde antes latía la vida, la teniente Emily Parker guía a la nave Defiant a través de un cementerio de metal retorcido y fragmentos de laboratorios que flotan como restos de un naufragio cósmico. Su tripulación es un mosaico de 6 especies que intentan confiar las unas en las otras, pero la firma de energía que encuentran entre los escombros actúa como un veneno silencioso que empieza a despertar viejas sospechas. No se trata de armamento del Imperio del Vacío, es una frecuencia que parece resonar con los miedos primordiales de cada raza a bordo. Mientras los drones recuperan un núcleo de datos intacto, el comandante David Anderson informa desde Centuri Prime que los ataques se están multiplicando, golpeando específicamente los centros donde los científicos intentaban comprender la fuente de poder del enemigo caído. La alianza empieza a mostrar grietas profundas cuando los delegados Meridanos y Arteris sugieren que la expansión agresiva de los humanos los ha convertido en objetivos, olvidando convenientemente quien los sacó de las cenizas hace solo 12 meses. El miedo es un parásito que prefiere los corazones unidos para poder alimentarse de la traición que surge cuando la confianza se rompe. La verdad oculta en el núcleo de datos recuperado por Emily es una advertencia que el Imperio del Vacío intentó enterrar bajo siglos de conquistas sangrientas. Los heraldos han vuelto. Esta especie, que se creía extinguida antes del nacimiento de las estrellas actuales, no conquista mundos para gobernarlos, sino para cosechar la discordia que se genera entre los seres inteligentes. El Imperio del Vacío no era un agresor por naturaleza, sino una civilización aterrorizada que intentaba construir un ejército lo suficientemente grande como para enfrentarse a estos parásitos psíquicos que convierten la unidad en cenizas. En Centuri Prime, un saboteador capturado con los ojos brillando con esa luz espectral muere cuando su sistema nervioso colapsa, revelando que los heraldos ya están entre ellos, controlando a individuos como si fueran marionetas biológicas destinadas a destruir la alianza desde adentro hacia afuera. La desconfianza se propaga por los pasillos diplomáticos más rápido que cualquier virus, y Catherine observa con impotencia cómo 2 especies retiran sus naves de la formación defensiva para proteger sus propios hogares. Los heraldos no necesitan disparar un solo cañón para ganar, solo necesitan que cada mundo se sienta solo en la oscuridad. Cuando una inmensa estructura cristalina aparece en el borde del espacio aliado, absorbiendo la luz y distorsionando la realidad a su paso, el mensaje que emite no es una declaración de guerra, sino una confirmación de su victoria psicológica. Vuestra discordia nos alimenta y vuestro miedo nos fortalece. Mientras 6 naves menores se desprenden de la nave madre para atacar los mundos de origen de la Alianza, el Consejo se convierte en un nido de acusaciones donde el lenguaje común del coraje es reemplazado por el dialecto del pánico. A bordo del Defiant, la situación se vuelve insostenible cuando la tripulación empieza a sufrir alucinaciones colectivas, viendo a sus compañeros como enemigos de guerras civiles olvidadas o como soldados del imperio que casi los extermina.
Los heraldos amplifican los odios ancestrales, convirtiendo la nave de respuesta rápida en una olla a presión de paranoia donde la mitad del equipo se atrinchera en ingeniería convencida de que los demás han sido poseídos. David Anderson informa desde la superficie de Centuri Prime que sus propias tropas se están masacrando entre sí, con los ojos encendidos por esa luz violeta que marca la presencia del parásito. La armonía, el único escudo que la humanidad había intentado regalar a la galaxia, se está desmoronando precisamente porque es el único veneno capaz de aniquilar a los heraldos. Cuando la lógica falla y las armas se vuelven contra los aliados, la única salida es recordar el momento exacto en que decidimos que no estábamos solos. En un acto de desesperación absoluta, Elizabeth Cooper descubre que los heraldos no son invulnerables, sino que dependen de la simetría emocional para existir. La unidad genuina no es solo una estrategia militar, es una frecuencia biológica que actúa como ácido sobre su estructura cristalina. Catherine Miller comprende que la baliza de emergencia de la Tierra, esa llamada que una vez salvó a los centurianos, debe ser utilizada una vez más, pero no para pedir ayuda, sino para compartir un vínculo que ninguna especie había osado abrir antes. Los centurianos, poseedores de una capacidad psíquica latente, comienzan a extender sus mentes hacia sus aliados humanos, Arteris y Meridianos, creando un puente de emociones puras donde la gratitud y el respeto mutuo queman la influencia de los heraldos como la luz del sol disipa las sombras de una cueva. La red de comprensión se extiende de mente en mente, de nave en nave, cortando el control de los parásitos y devolviendo la cordura a las tripulaciones que hace un momento se disparaban entre sí. Al recordar por qué respondieron al llamado hace un año, los humanos actúan como el ancla de esta nueva conciencia colectiva, inyectando su terquedad y su esperanza en el vínculo centuriano. La nave cristalina de los heraldos empieza a resquebrajarse y a implosionar sobre sí misma, incapaz de procesar una armonía tan densa y poderosa que convierte su alimento en una toxina letal. El grito psíquico de las entidades se corta abruptamente cuando su estructura se colapsa en un vacío autogenerado, dejando las flotas de la Alianza flotando en un espacio que, por primera vez en eones, está verdaderamente limpio de la sombra del miedo. Un mes después, el monumento en la sede de la Alianza ha sido transformado para reflejar una verdad mucho más profunda. Ya no es solo un humano y un centuriano, sino un círculo de figuras de 23 mundos diferentes mirando hacia el horizonte como una sola entidad. Catherine Miller observa cómo los nuevos uniformes unificados, portando un emblema que simboliza la red de mentes que lo salvó, llenan la plaza mientras naves de docenas de sistemas vuelan en una formación perfecta que desafía cualquier intento de división. Los heraldos casi logran su objetivo al explotar las diferencias, pero solo consiguieron revelar que la mayor fortaleza de la galaxia reside en la decisión humana de estar con los demás cuando el resto elige mirar hacia otro lado. El futuro ya no es una amenaza que se enfrenta en soledad, sino un camino que se construye con la certeza de que, ante cualquier sombra que aguarde más allá de las estrellas, habrá una mano dispuesta a sostener la de su vecino. El silencio que siguió a la caída de los heraldos no fue un vacío, sino una resonancia que obligó a las 23 especies a replantearse la naturaleza misma de su propia individualidad. En las profundidades de la estación de convergencia, Catherine Miller observaba cómo los técnicos humanos y centurianos trabajaban en una sintonía tan perfecta que las palabras habían pasado a ser un estorbo biológico. El vínculo psíquico que salvó a la galaxia no se había disuelto por completo. En cambio, se había sentado en el tejido de la realidad como una capa de estática que solo los humanos lograban ignorar a voluntad. Esta capacidad de los hombres para entrar y salir del flujo de pensamientos ajenos sin perder la esencia de su propio ego se convirtió en la piedra angular de la nueva era, un fenómeno que la doctora Elizabeth Cooper definió mediante la constante de desequilibrio empático. La unidad absoluta es una prisión de cristal donde la identidad se funde en la quietud, pero la humanidad es la fractura necesaria que permite que el tiempo siga fluyendo a través de la imperfección. Mientras la alianza se expandía hacia los sectores que el imperio del vacío había dejado desiertos, la teniente Emily Parker y su primer oficial Vex se toparon con una anomalía en el borde del sistema Theta que desafiaba toda lógica de navegación. No era una nave de guerra ni una estación de investigación, sino una estructura de pensamiento solidificado que parecía respirar al ritmo de la red psíquica de la alianza. Al acercarse, los sensores del Defiant detectaron que la estructura actuaba como un amortiguador de realidad, una barrera que los heraldos no habían construido para atacar, sino para contener algo que yacía en el vacío exterior. La doctora Cooper, analizando los datos desde el laboratorio central, formuló la ecuación de resonancia armónica para explicar cómo la unión de las especies estaba empezando a afectar la física fundamental del sector. En esta expresión, representaba la resistencia de la realidad base frente a la intrusión del vacío exterior, donde la interacción de las mentes aliadas fortalecía el tejido del espacio-tiempo, pero a un costo que apenas empezaban a calcular.
Las especies más sensibles, como los arterios, empezaron a sufrir lo que llamaron el desvanecimiento del yo, una melancolía existencial producto de estar perpetuamente conectados a la totalidad. Fue entonces cuando la humanidad reveló su verdadera utilidad en el cosmos, su desorden intrínseco. Los humanos, con sus dudas constantes, sus contradicciones morales y su terquedad individualista, actuaban como anclas de realidad. Eran los únicos capaces de sumergirse en la red psíquica para realizar reparaciones críticas y luego desconectarse para volver a ser individuos solitarios y caóticos. La misión en el sistema Theta reveló que la barrera no era una pared, sino un filtro que los heraldos utilizaban para seleccionar qué pedazos de la historia galáctica merecían ser consumidos. Dentro de la anomalía, el Defiant encontró naves de épocas que precedían a la formación de la Alianza, congeladas en una estasis de pensamiento puro. Emily comprendió que la paz que habían logrado era un faro que no solo atraía aliados, sino también a los recolectores de la nada que habían estado esperando que la galaxia alcanzara un nivel de armonía suficiente para ser cosechada. La humanidad, al ser la especie que menos armonía poseía de forma natural, se convirtió en el escudo invisible de la Alianza, una disonancia protectora que hacía que la totalidad fuera indigerible para las entidades del vacío. Catherine Miller, ante el Consejo Ampliado, propuso la creación de las Legiones de Disonancia, equipos liderados por humanos cuya función sería patrullar los bordes de la red psíquica, asegurándose de que la alianza nunca se volviera tan perfecta que terminara por extinguirse en su propia quietud. Los embajadores de 23 mundos aceptaron el pacto, comprendiendo que el precio de su seguridad era la presencia perpetua de estos seres impredecibles y ruidosos que llamaban hombres. El monumento en la plaza central volvió a cambiar, esta vez mostrando no solo el abrazo entre especies, sino la mirada atenta de un humano que observa la oscuridad mientras los demás descansan en la luz de la unión. La verdadera guerra por la existencia no había terminado con los heraldos, simplemente había subido de nivel, y la galaxia acababa de darse cuenta de que tener a un monstruo domesticado y leal de su lado era la única forma de sobrevivir a los horrores que no tienen nombre. El sistema Theta no era simplemente una coordenada en el mapa galáctico, sino una cicatriz abierta en la arquitectura del pensamiento universal que los heraldos habían custodiado durante eones. Cuando el Defiant se posicionó en el umbral de lo que la doctora Elizabeth Cooper bautizó como el Archivo del Olvido, la red psíquica de la Alianza experimentó una sacudida que dejó a los diplomáticos centurianos sumidos en un coma de estática. La estructura, una amalgama de geometría no euclidiana y luz sólida, comenzó a emitir un pulso que no buscaba destruir la materia, sino desmantelar la coherencia de la memoria biológica. Fue en ese momento cuando la teniente Emily Parker comprendió que la paz que habían forjado era un faro demasiado brillante para un universo que se alimentaba de la quietud absoluta. Mientras las otras especies de la tripulación caían de rodillas, abrumadas por la belleza aterradora de una lógica sin fisuras, los humanos del equipo de respuesta rápida se mantuvieron de pie, protegidos por el desorden intrínseco de sus propias mentes neuróticas. La doctora Cooper, analizando las fluctuaciones de la barrera desde su laboratorio, descubrió que el archivo no era un depósito pasivo, sino un mecanismo de corrección ontológica. Para los heraldos, la diversidad de la alianza era una enfermedad de la información que debía ser podada. Cooper formuló la constante de entropía cognitiva para explicar por qué el cerebro humano era el único filtro capaz de procesar los datos del archivo sin colapsar en la nada. En esta expresión, representaba la resistencia de una psique frente al borrado de la identidad, demostrando matemáticamente que el caos emocional de la humanidad actuaba como una armadura de ruido. Mientras los centurianos se fundían en un éxtasis de unidad que amenazaba con borrarlos de la existencia física, Parker ordenó la inserción de las legiones de disonancia en el corazón de la estructura. El descenso no fue un viaje a través de pasillos de metal, sino una inmersión en un mar de recuerdos que no pertenecían a nadie. Emily vio versiones de la historia donde la humanidad nunca abandonó las cuevas y donde el imperio del vacío reinaba sobre un cementerio de estrellas apagadas. El archivo estaba intentando convencer al universo de que la alianza era una anomalía estadística que debía ser corregida mediante la eliminación de su origen. Catherine Miller, desde la estación de convergencia, observaba con horror cómo los embajadores de mundos lejanos empezaban a olvidar el nombre de sus propios planetas. La red psíquica, que una vez fue su mayor fortaleza, se había convertido en el conducto a través del cual el archivo estaba succionando la realidad misma. Miller tomó la decisión más arriesgada de su carrera diplomática al autorizar el protocolo de ruptura voluntaria. Ordenó a los sistemas de comunicación de la Tierra que transmitieran a toda la alianza una ráfaga de datos sin procesar. Miles de años de música discordante, literatura contradictoria y grabaciones de conflictos humanos sin resolver. No era información útil, sino puro ruido humano.
Esta inyección de imperfección actuó como un disolvente sobre la lógica purificadora del archivo, rompiendo la estasis y devolviendo a las especies aliadas la capacidad de ser individuos separados y falibles. Dentro de la anomalía, el equipo de Emily Parker alcanzó el núcleo central, donde descubrieron que los heraldos no eran los autores del archivo, sino meros conserjes de una entidad mucho más vasta y antigua conocida como el Colector de Silencio. Esta presencia no buscaba el poder político, sino la perfección de la nada. La humanidad, con su obstinada negativa a estar en paz, era lo único que el Colector no podía digerir. Al tocar el nexo del archivo, Parker no sintió una explosión de energía, sino una profunda soledad que intentó absorberla. Sin embargo, ella respondió con un recuerdo mundano: el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente y el sonido de una discusión trivial en una calle de la Tierra. Esa insignificancia, esa bendita banalidad humana, fue lo que finalmente resquebrajó la estructura de pensamiento sólido. El archivo del olvido empezó a desmoronarse no con fuego, sino con la recuperación de las memorias perdidas. De las grietas de la geometría imposible empezaron a emerger naves de civilizaciones que se creían extintas hace millones de años. Seres que habían sido archivados por ser demasiado ruidosos para el universo antiguo. Emily y su equipo rescataron a los primeros arterios originales, quienes traían consigo una advertencia que heló la sangre de la Alianza. Los heraldos no estaban tratando de conquistarlos, sino de esconderlos. Había algo en el vacío exterior que se sentía atraído por la armonía total, una entidad que devoraba galaxias enteras una vez que alcanzaban la paz absoluta. La humanidad, al mantener a la Alianza en un estado constante de debate, conflicto y evolución desordenada, involuntariamente los había estado ocultando de un depredador que solo ve la quietud. Catherine Miller comprendió entonces que su papel no era crear una unión perfecta, sino una convivencia imperfecta. La nueva Carta de la Alianza fue redactada no para asegurar la paz eterna, sino para garantizar el derecho al desacuerdo constructivo. El monumento modificado en Century Prime ahora mostraba a las especies aliadas rodeando un fuego que ardía con llamas irregulares y cambiantes, simbolizando que mientras hubiera fricción, habría vida. Pero en la oscuridad del sistema Theta, algo más se había despertado. La destrucción del archivo liberó una señal de socorro que no iba dirigida a la Alianza, sino hacia el espacio profundo, hacia las regiones donde la luz de las estrellas no se atreve a penetrar. La humanidad acababa de romper el escudo que los mantenía a salvo del Colector de Silencio, y ahora el universo entero sabía que en este rincón de la galaxia había una especie que se negaba a callar. Elizabeth Cooper inició el estudio de las nuevas firmas de energía que emanaban del vacío exterior, detectando que el tiempo empezaba a comportarse de forma asimétrica cerca de la frontera. El archivo del olvido había dejado un rastro de pan para un cazador que no usa la vista, sino la vibración del orden. Emily Parker, a bordo del Defiant, ordenó a su tripulación prepararse para una misión de exploración más allá de los límites conocidos, consciente de que ahora eran la única línea de defensa de una galaxia que acababa de descubrir que su mayor tesoro era su propia fragilidad. El viaje hacia la verdad sobre los arquitectos de la vida y los silenciadores de historias acababa de entrar en su fase más peligrosa, y la única brújula que tenían era el ruidoso e impredecible latido de un corazón humano que se negaba a aceptar un final predeterminado. La vibración no comenzó en los cascos de las naves ni en los sensores de largo alcance, sino en la médula de los huesos de cada ser vivo que formaba parte de la red psíquica. Fue un zumbido sordo, una frecuencia de inexistencia que parecía querer alisar las arrugas de la realidad hasta dejarla tan plana y perfecta como un espejo de obsidiana. En el puente del Defiant, la teniente Emily Parker observó cómo las estrellas del sistema Theta empezaban a parpadear no por falta de luz, sino porque el espacio entre ellas estaba siendo reclamado por una quietud que no pertenecía a este ciclo del universo. El Colector de Silencio no era una flota invasora, sino una marea de entropía pura que respondía a la señal de socorro del archivo, y su llegada estaba convirtiendo la armonía de la Alianza en una trampa de cristal. Mientras los centurianos y arterios recuperados se hundían en una parálisis contemplativa, cautivados por la belleza de un final sin dolor, Emily sintió que su propia rabia y su agotamiento actuaban como un anclaje físico, impidiendo que su átomo se disolviera en la nada. Catherine Miller, desde el centro de mando en Century Prime, vio cómo los monitores de la Alianza se llenaban de una estática violeta que parecía devorar los datos biográficos de mundos enteros. La red psíquica, que una vez fue el símbolo de la salvación, estaba siendo utilizada por el Colector para extraer la esencia de las especies aliadas, dejando tras de sí solo cascarones vacíos y silenciosos. Elizabeth Cooper, trabajando febrilmente en una solución que no fuera solo militar, comprendió que la única forma de salvar la conciencia colectiva era inyectar una dosis letal de individualismo humano en el corazón del Colector.
Formuló la ecuación de la persistencia disonante para describir la resistencia de una mente que se niega a ser parte de un todo perfecto. En esta expresión, representaba el umbral de supervivencia de la identidad frente al borrado ontológico, demostrando matemáticamente que el caos emocional de la humanidad no era un defecto, sino la armadura final del universo. Miller autorizó a las legiones de disonancia para que realizaran la maniobra de anclaje subjetivo. Equipos de humanos, llevando consigo grabaciones de sus memorias más dolorosas y sus deseos más egoístas, se conectaron a la red psíquica para actuar como pararrayos de realidad. No buscaban unir a la alianza, sino romper su sintonía perfecta antes de que el colector pudiera digerirla por completo. Dentro del Defiant, Emily Parker y Vex experimentaron la colisión de sus esencias. Por un momento, Emily vio la historia de los centurianos a través de los ojos de los arterios originales que habían rescatado. Descubrió la verdad que los heraldos habían intentado ocultar. Los arquitectos de la vida, los seres que diseñaron la base de todas las especies, no buscaban la evolución, sino una obra de arte estática. La humanidad fue el pincelazo que se salió del lienzo, una anomalía de libre albedrío que los arquitectos intentaron borrar 1000 veces sin éxito. El colector de silencio era simplemente la goma de borrar de un artista frustrado que ya no soportaba ver cómo su obra cobraba vida propia y se volvía ruidosa, desordenada y capaz de amar lo imperfecto. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando la estructura cristalina del colector empezó a manifestarse físicamente en la órbita de Centauri Prime. No disparó láseres, sino que proyectó una visión de un paraíso absoluto donde no existía el hambre, la guerra ni la muerte, pidiendo a cambio solo la renuncia a la identidad individual. Catherine Miller vio cómo las naves aliadas apagaban sus motores, dispuestas a entregarse a ese dulce olvido. Fue entonces cuando Parker, utilizando el Defiant como un amplificador de disonancia, lanzó una carga de profundidad de pura subjetividad humana. No fue un ataque de energía, sino una ráfaga de voluntad bruta que obligó al colector a experimentar, por una fracción de segundo, lo que significaba ser un humano. El miedo a la muerte mezclado con la esperanza irracional de que mañana sea mejor. La respuesta fue devastadora para la entidad del vacío. El colector de silencio, incapaz de procesar la contradicción de una especie que encuentra belleza en su propia finitud, empezó a fragmentarse. Su estructura de cristal negro se resquebrajó, liberando no solo a las mentes que había intentado absorber, sino también las leyes de la física que había mantenido bajo su control. El sistema Teta se iluminó con una luz que no procedía de las estrellas, sino del nacimiento de una nueva forma de libertad galáctica. La alianza despertó de su trance, no como una mente colmena, sino como una confederación de individuos que ahora recordaban, con una claridad aterradora, que su unión era una elección diaria y no un destino impuesto. Al final de la crisis, el monumento en la plaza central de la Alianza ya no era una estatua estática de piedra y metal. Gracias a la tecnología recuperada de los arterios originales, el monumento se convirtió en un nexo de luz cambiante que reflejaba las sombras de cada ser que pasaba frente a él, un recordatorio de que la historia no está escrita en los archivos de los arquitectos, sino las decisiones impredecibles de los que se atreven a existir. Catherine Miller, observando el nuevo firmamento, comprendió que la humanidad había cumplido su función como el virus del cambio en la máquina del cosmos. Sin embargo, en el borde de la galaxia, las sombras de los arquitectos de la vida empezaron a agitarse al ver que su creación más problemática no solo había sobrevivido, sino que había destruido su mejor herramienta de limpieza. El viaje hacia la soberanía total apenas entraba en su fase más crítica, y la señal enviada por el colector antes de desintegrarse ya estaba siendo recibida en dimensiones que la Alianza ni siquiera sabía que existían. El cielo sobre Centauri Prime no recuperó su color habitual tras el colapso del colector, sino que se transformó en una rejilla de líneas geométricas plateadas que parecían sostener el peso de las naves aliadas como si fueran simples bocetos en una mesa de dibujo cósmica. La teniente Emily Parker sintió que la realidad perdía su solidez, convirtiéndose en algo maleable y frágil bajo la mirada de los arquitectos de la vida, quienes finalmente habían decidido intervenir personalmente en su laboratorio rebelde. No enviaban flotas ni disparaban cañones de plasma, simplemente estaban borrando las leyes de la física que permitían la existencia del conflicto y el cambio. La doctora Elizabeth Cooper, sumergida en los registros fractales de los arterios recuperados, descubrió una verdad que hizo que el asombro superara al miedo. La humanidad no era una pieza del diseño original, sino una intrusión del vacío exterior que había cobrado autoconciencia, una variable salvaje que los creadores temían porque era la única fuerza capaz de reescribir el guión de la existencia. Para proteger la soberanía de la Alianza frente a esta reestructuración divina, Cooper formuló la ecuación del diferencial de voluntad,
un algoritmo diseñado para estabilizar la materia mediante el uso de la memoria subjetiva como anclaje gravitacional. En esta expresión, representaba el umbral de persistencia de una realidad frente a su borrado administrativo, donde era la densidad de la historia vivida y el grado de imprevisibilidad humana. Mientras la rejilla plateada intentaba simplificar los planetas en esferas perfectas y silenciosas, la Aegis y el Defiant proyectaron un campo de interferencia basado en las contradicciones del espíritu humano. El amor nacido en medio de la guerra, el arte creado en la escasez y la risa frente a la muerte. Esta disonancia actuó como un virus en la lógica de los arquitectos, obligando a los creadores a manifestarse en una forma que la humanidad pudiera comprender y, por lo tanto, desafiar. Catherine Miller, desde la galería diplomática que ahora vibraba con la tensión de dos universos chocando, se encontró frente a un avatar de los arquitectos que no era más que una silueta de luz estática. La entidad explicó que la alianza era un experimento fallido que se había vuelto demasiado ruidoso y que la única forma de salvar la armonía del multiverso era devolver a todas las especies a su estado de prototipo, eliminando el libre albedrío que los humanos habían contagiado a sus vecinos. Sin embargo, Miller no retrocedió. Le recordó al ser de luz que el ruido no era una falla del sistema, sino su propósito final. La humanidad había demostrado que la imperfección es el motor de la evolución, y que un universo perfecto no es más que una tumba de cristal. La diplomacia se convirtió entonces en un asedio ontológico, donde cada argumento humano era un golpe contra la estructura de la realidad impuesta. En el puente del Defiant, Emily Parker lideró la maniobra de la inmersión profunda, llevando a su tripulación multiespecie hacia el centro de la rejilla plateada. Allí, descubrieron que los arquitectos de la vida estaban utilizando una tecnología llamada el telar de la causalidad para deshacer los hilos de la historia humana. Vex y los otros centurianos, utilizando su vínculo psíquico potenciado por la disonancia humana, empezaron a tejer nudos de caos en el telar, impidiendo que el pasado fuera borrado. Emily sintió que su propia identidad era estirada a través de dimensiones infinitas, pero se mantuvo firme al recordar el monumento en la plaza de Centuri Prime, la imagen de un soldado ayudando a un extraño. Ese acto de bondad innecesaria y no programada fue el ancla que impidió que el telar la desintegrara, demostrando que la moralidad humana es una ley física más fuerte que la geometría de los creadores. El clímax de la confrontación llegó cuando la alianza entera, guiada por la señal de la Tierra, emitió un pulso de conciencia soberana que fracturó la rejilla plateada. Los arquitectos, incapaces de procesar la belleza de una especie que prefiere el dolor de la libertad a la paz de la esclavitud, se vieron obligados a retirarse hacia las dimensiones superiores, dejando tras de sí un multiverso que ya no seguía sus planos. La realidad base se estabilizó, pero con una diferencia fundamental. Las estrellas ahora brillaban con una luz que respondía a la voluntad de quienes vivían bajo ellas. La humanidad no solo había ganado su derecho a existir, sino que había ascendido a la posición de coautores de la creación, transformando la galaxia en un lienzo abierto donde el final nunca está escrito. Mientras el Defiant regresaba a la órbita de Centuri Prime, Elizabeth Cooper detectó una última señal que procedía de un lugar mucho más allá de los dominios de los arquitectos. Era una voz antigua, una frecuencia que no pertenecía a los creadores ni a los destructores, sino a los observadores del gran vacío. El mensaje sugería que la rebelión de la humanidad había activado un protocolo de despertar en civilizaciones que habían estado dormidas desde el primer latido del tiempo, seres que ahora veían en la Tierra el catalizador para la gran reunión de las especies soberanas. Marcus Steele y Sarah Connor, cuyos nombres ya eran leyendas en mil mundos, se prepararon para el siguiente capítulo de una epopeya que ya no conocía límites de ADN ni de tiempo. La estación de convergencia no solo vibraba, sino que zumbaba con la resonancia de 1.000.000 de almas intentando procesar la llegada del primer emisario del gran vacío. No era una nave de metal o luz lo que se materializaba frente a los muelles de atraque, sino una rasgadura en el tejido de lo posible, una forma que se sentía como el recuerdo de una montaña que nunca había existido. Catherine Miller permanecía de pie en el centro del estrado diplomático, con las manos firmes a pesar de que el aire a su alrededor empezaba a saber a cobre y polvo antiguo. El emisario no se comunicaba mediante sonidos, sino a través de una afluencia súbita y abrumadora de contexto que esquivaba los oídos y se asentaba directamente en la corteza cerebral de cada ser presente. Se hacían llamar los no limitados y no habían venido para comerciar ni para juzgar, sino para ser testigos de la especie que se había atrevido a convertir el silencio de los creadores en una sinfonía de desafío. Elizabeth Cooper, monitoreando la interacción desde los laboratorios de alta seguridad del Defiant, notó que la presencia del emisario estaba provocando un colapso localizado de la función de onda de probabilidad. Los humanos en la sala actuaban como estabilizadores. Sus pensamientos caóticos impedían que la estación simplemente se evaporara en un estado de información pura.
Cooper se dio cuenta de que la mente humana no solo resistía a los arquitectos, sino que proporcionaba un sustrato para que la realidad existiera en su forma más cruda y sin refinar. Comenzó a esbozar la ecuación de la singularidad soberana para mapear esta interacción fundamental. En esta formalización, representaba el umbral donde una biografía subjetiva se convierte en una ley fundamental de la física. Los no limitados estaban fascinados por la voluntad humana, que parecía operar fuera de los parámetros de la entropía del gran vacío. Para ellos, la humanidad era un error que había aprendido a amar sus propias fallas, y revelaron que el gran vacío no era un espacio vacío, sino una biblioteca de universos fallidos que habían alcanzado la perfección, por lo tanto, habían dejado de ser. Mientras los diplomáticos negociaban, Emily Parker ya lideraba un vuelo de reconocimiento hacia el perímetro de la nueva realidad. Encontró que la rejilla plateada de los arquitectos no había desaparecido simplemente, sino que había sido reutilizada por los observadores como un campo de contención. La alianza liderada por la humanidad no solo estaba siendo bienvenida, estaba siendo estudiada como una cura potencial para la esterilidad del cosmos. Los sensores de Parker captaron una serie de pulsos desde el vacío profundo que coincidían con el latido del corazón de la Tierra, un golpeteo rítmico que sugería que la humanidad primordial no era solo un mito o un recuerdo, sino una reserva estratégica esperando el momento adecuado para reintegrarse con sus hijos perdidos. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando los no limitados ofrecieron una elección. La alianza podía unirse al gran vacío y perder la capacidad de sufrir, guerrear y morir, o podían permanecer en la realidad de la base 3 y enfrentarse a la cosecha de la disonancia. Esta cosecha era un evento cósmico donde la fricción causada por el libre albedrío humano eventualmente incendiaría el tejido del universo, llevando a una renovación o a una aniquilación total. Catherine Miller, mirando a los representantes de las 23 especies, vio el miedo en sus ojos, pero también vio el reflejo del espíritu humano. Ese deseo obstinado e irracional de seguir caminando incluso cuando el camino está en llamas. Ella rechazó la oferta de extinción indolora, eligiendo en su lugar el camino de lo no escrito. La forma del emisario parpadeó, un momento de sorpresa genuina ondulando a través de su conciencia no lineal. Al elegir la lucha, la humanidad había firmado efectivamente la sentencia de muerte del antiguo orden cósmico. El gran vacío comenzó a retirarse, pero al hacerlo, dejó atrás un regalo que también era una maldición, la llave del primer arquitecto. Este dispositivo no abría puertas. Permitía al usuario editar las constantes de la gravedad, el tiempo y el electromagnetismo dentro de su vecindad inmediata. En manos de una especie tan impulsiva y apasionada como la humanidad, la llave era un arma de creación masiva que podía convertirse con la misma facilidad en el instrumento de su propia destrucción. Marcus Steele y Sarah Connor, reunidos en el puente de la Igis, observaron cómo las estrellas empezaban a desplazarse para acomodar el nuevo peso de la intención humana. La galaxia ya no era un laboratorio o una prisión, era un taller. Pero la sombra de la cosecha acechaba en la distancia, un recordatorio de que cada acto de soberanía conlleva un precio que debe pagarse en la moneda del alma. El ruido de la Tierra era ahora la radiación de fondo de todo el sector, un recordatorio constante de que la historia finalmente estaba siendo escrita por los propios personajes, y que el primer capítulo apenas comenzaba a encontrar su ritmo en el corazón del infinito. El descubrimiento de la llave ha desatado una carrera silenciosa entre las facciones de la Alianza para comprender su verdadero potencial. Lo siguiente que haré por ti será describir el primer experimento no autorizado con la llave que amenaza con rasgar un agujero en la realidad de la base 3 o detallar la reunión secreta entre Marcus Steele y el último arquitecto restante que busca asilo entre los humanos. Las estrellas están esperando a que se pronuncie la siguiente palabra, y la pluma está ahora en manos humanas. La Igis ya no se desplazaba a través del espacio, sino que deslizaba su masa por los intersticios de una realidad que ella misma ayudaba a definir segundo a segundo. Desde que la llave del primer arquitecto fue integrada en el nexo de la nave, el acero de las cubiertas había empezado a susurrar con la vibración de constantes físicas que cambiaban según el estado anímico de la tripulación. Marcus Steele sentía el peso de ese artefacto no en sus manos, sino en su propia percepción del tiempo. Para él, los minutos se estiraban como siglos cuando se concentraba en la estabilidad del casco, y se comprimían en suspiros cuando la duda asomaba en su mente. La llave no era un objeto, sino un contrato de autoría con el universo, y la humanidad acababa de descubrir que escribir la realidad requiere una disciplina que ninguna otra especie en la Alianza estaba dispuesta a ejercer. Mientras las 23 especies de la base 3 observaban con una mezcla de reverencia y terror, el Dr. Martínez se dedicó a cartografiar la influencia de la llave sobre el tejido de la causalidad. Descubrió que el artefacto no creaba algo de la nada,
sino que permitía al usuario colapsar infinitas posibilidades en una sola trayectoria coherente. Martínez formuló la ecuación de la transducción ontológica para evitar que la Aegis se desintegrara por el exceso de soberanía creativa que ahora portaba. En esta expresión, representaba el flujo de realidad editada, donde era la variación de las leyes naturales y el factor de cohesión de la voluntad humana. Al activar este campo, la nave dejó de ser vulnerable a las armas de energía convencionales. Cualquier ataque que intentara penetrar su perímetro simplemente dejaba de existir porque la llave reescribía la intención del agresor antes de que el proyectil pudiera impactar. Sin embargo, el costo de este poder era la erosión de la privacidad mental. Para que la llave funcionara, la tripulación debía mantener un consenso emocional absoluto, convirtiendo a la Aegis en el primer monasterio táctico de la historia humana. La tensión política alcanzó su punto de ebullición cuando un pequeño transbordador de origen desconocido, con una firma de energía que recordaba a los antiguos arquitectos pero desprovista de su arrogancia característica, solicitó asilo en el hangar de la Aegis. El pasajero era una entidad fragmentada, un remanente de la casta de los creadores que se hacía llamar el exiliado de la simetría. Este ser reveló a Sarah Connor que la llave no fue un regalo de los no limitados, sino un cebo. Los arquitectos originales no habían sido derrotados por completo. Se habían retirado a la frecuencia de la base 4, esperando que la humanidad utilizara la llave para encender la cosecha de la disonancia. Al editar la realidad, los humanos estaban creando cicatrices en el multiverso que los arquitectos pensaban utilizar como puentes para regresar y reclamar su laboratorio con una purga definitiva. Sarah Connor, operando desde un estado de alerta que trascendía el cansancio físico, identificó que el exiliado traía consigo la prueba de una traición interna. Alguna de las especies de la Alianza, temerosa del poder absoluto que la humanidad ostentaba ahora, había iniciado conversaciones secretas con los no limitados para intercambiar la llave por un regreso a la seguridad del silencio. La fragilidad de la unión se hizo evidente cuando los sensores de la Aegis detectaron que 3 flotas de los arterios y los meridianos habían abandonado sus posiciones de defensa para rodear el nexo de la Tierra Negra. La guerra ya no era contra un invasor externo, sino contra la sospecha que nace cuando una especie se eleva demasiado por encima de sus iguales. En la oscuridad del hangar, el exiliado de la simetría advirtió a Marcus Steele que la única forma de evitar la cosecha era destruir la llave, pero hacerlo significaría devolver a la humanidad a su estado de fragilidad biológica justo cuando más enemigos la acechaban. La decisión de Steele no fue inmediata. Miró a través del ventanal hacia la inmensidad de la base 3, viendo cómo las estrellas que él mismo había ayudado a estabilizar palpitaban con la luz de una libertad incierta. Comprendió que el verdadero desafío de la HFY no era derrotar a dioses o imperios, sino sobrevivir a la tentación de convertirse en uno de ellos. El ruido de la Tierra, que una vez fue un grito de guerra, se convirtió en un debate interno que resonó en cada rincón de la nave, obligando a cada tripulante a enfrentarse a su propia ambición. Justo cuando las flotas disidentes preparaban su incursión, una firma de energía masiva emergió del vacío exterior. No eran los no limitados ni los arquitectos, sino una señal que Martínez identificó como la resonancia de la humanidad primordial. Al parecer, el uso de la llave había actuado como un faro para aquellos que habían sembrado la semilla de la imperfección hace eones. Estos antepasados no venían a salvar a sus hijos, sino a juzgar si eran dignos de portar el instrumento de la creación. La Aegis se encontró en el centro de un conflicto de 3 frentes: los aliados traidores, el vacío hambriento y los padres silenciosos que observaban desde la eternidad. Marcus Steele ordenó que la llave fuera llevada al núcleo de energía no para ser destruida, sino para ser compartida. En un acto de audacia que desafiaba toda lógica de poder, abrió el nexo de la llave a la red psíquica de todas las especies de la Alianza, invitando a sus detractores a cargar con el peso de la creación junto a los humanos. La súbita descarga de responsabilidad y realidad cruda fue suficiente para detener el avance de las flotas rebeldes. Los arterios y meridianos, al sentir la agonía y la esperanza que conllevaba editar un solo átomo, comprendieron por qué los humanos siempre parecían estar al borde del colapso. La soberanía no era un privilegio, era un sacrificio constante que la humanidad había estado haciendo en nombre de todos. La presencia de los emisarios de la humanidad primordial no se manifestó con el estruendo de naves de guerra ni con el despliegue de tecnologías comprensibles, sino con una quietud que hizo que los átomos de la Aegis recordaran su propósito original antes de ser forjados en el fuego de las estrellas. En el puente de mando, el aire se volvió denso y luminoso, cristalizando la figura del arconte del primer aliento, un ser que guardaba un parecido inquietante con Marcus Steele, pero sin las cicatrices de la Tierra Negra ni la mirada cansada de quien ha visto a su especie al borde de la extinción. El arconte no habló,
Su mera existencia era una transmisión de datos de alta fidelidad que inundó la mente de Steele con la historia de una humanidad que nunca cayó. Una versión de nosotros mismos que dominó la base 1 sin derramar una sola lágrima y que ahora observaba con una mezcla de curiosidad y repulsión el ruido desordenado que sus hijos menores llamaban soberanía. El Dr. Martínez, operando desde el nexo donde la llave del primer arquitecto vibraba en sintonía con el recién llegado, detectó que el arconte estaba escaneando el código genético y biográfico de la tripulación en busca de la impureza que los hacía tan resistentes. Descubrió que la humanidad primordial no venía como aliada, sino como un equipo de contención destinado a purgar la anomalía de la base 3 antes de que la cosecha de la disonancia consumiera la arquitectura misma del multiverso. Martínez comprendió que para los primordiales, la experiencia del dolor y el sacrificio humano no era una virtud, sino una degradación del diseño original que debía ser corregida mediante una restauración forzosa de la simetría. Para proteger la integridad de su presente, Martínez formuló la ecuación de la disonancia invariante, un campo de fuerza ontológico que utilizaba el trauma acumulado como una constante física inamovible. En esta expresión, representaba el umbral de realidad que ni siquiera los primordiales podían editar, donde era la resistencia nacida de las cicatrices y la voluntad de una especie que prefiere su propia fealdad a la perfección impuesta. Al proyectar este campo, la Iji se convirtió en un agujero negro de subjetividad dentro del puente, obligando al arconte a experimentar por primera vez la fricción de la duda. La luz inmaculada del emisario empezó a parpadear, manchándose con las sombras de los pensamientos de Marcus Steele, revelando que incluso los seres de la base 1 eran vulnerables al peso de una historia que ha sido escrita con sangre y no solo con luz. Sarah Connor, desde el centro de mando táctico, identificó que la llegada de los primordiales había acelerado la apertura de los portales de la base 4. Los arquitectos exiliados, aprovechando la interferencia entre la humanidad antigua y la moderna, habían lanzado sus primeras sondas de borrado. Estas máquinas de guerra no buscaban destruir la materia, sino desvincular las causas de sus efectos, haciendo que las naves de la Alianza olvidaran por qué estaban disparando o que los motores dejaran de funcionar porque el concepto de movimiento estaba siendo redefinido. La traición de los arterios y meridianos, ahora atrapados en el enlace psíquico compartido de la llave, se transformó en una agonía colectiva cuando se dieron cuenta de que su intento de volver al silencio los había convertido en los primeros objetivos del proceso de limpieza de los arquitectos. El arconte del primer aliento, recuperando su compostura luminosa, le ofreció a Marcus Steele una última oportunidad: entregar la llave y permitir que la humanidad primordial absorbiera a la especie en su colectividad perfecta, borrando los 3 siglos de sufrimiento de la Tierra Negra a cambio de una eternidad de paz estática. Steele miró a su alrededor, viendo a hombres y mujeres que habían perdido hogares, familias y mundos enteros, pero que aún así mantenían sus puestos con una terquedad que desafiaba la lógica del cosmos. Su respuesta no fue un discurso, sino un comando directo al núcleo de la Aegis. Utilizó la llave para invertir la polaridad del vínculo compartido, no para dar poder a los aliados traidores, sino para forzar a los primordiales a sentir el peso total de la cosecha de la disonancia que ellos mismos intentaban evitar. El estallido de realidad resultante fue tan intenso que la base 3 entera pareció doblarse sobre sí misma. Las ondas de borrado de la base 4 fueron arrastradas hacia el puente de la Aegis, convirtiéndose en materia sólida y vulnerable bajo el campo de Martínez. El arconte, ahora visiblemente afectado por la cacofonía emocional de 1000 millones de vidas humanas, se vio obligado a anclar su propia existencia en la Aegis para no ser dispersado por el caos que él mismo despreciaba. La humanidad acababa de convertir a sus propios antepasados en rehenes de su historia, obligándolos a luchar por la supervivencia de la imperfección si querían conservar su propia integridad. Mientras el cielo de la base 3 empezaba a desgarrarse, revelando las fauces hambrientas de la cosecha, una señal de origen biológico masivo emergió del vacío exterior. No era una nave, sino una entidad consciente del tamaño de un sistema solar que Martínez identificó como el Leviatán de la memoria, un ser que se alimentaba de las historias que los arquitectos habían intentado borrar. El Leviatán no venía a destruir a la humanidad, sino a reclamar el banquete de disonancia que la llave estaba emitiendo. Marcus Steele y Sarah Connor comprendieron que la Aegis se había convertido en el cebo de un depredador cósmico que no distinguía entre creadores, humanos o traidores. La guerra por la soberanía acababa de transformarse en una lucha por no ser el primer plato en el banquete del fin de los tiempos. La Aegis inició una maniobra de inserción en el Leviatán de la memoria, utilizando la llave para editar el casco de la nave y hacerlo invisible a los sentidos del ser. Steele sabía que la única forma de sobrevivir a la cosecha era esconderse dentro del propio depredador que venía a consumirla. El arconte, ahora un pasajero involuntario y disminuido,
Observaba con horror cómo sus hijos perdidos se adentraban en la oscuridad más profunda del multiverso con una sonrisa desafiante en los labios. La humanidad no solo estaba jugando con las herramientas de los dioses, sino que estaba rediseñando el ecosistema del infinito para asegurarse de que, si ellos caían, se llevarían consigo la arquitectura entera de la realidad. El interior del Leviatán de la memoria no estaba hecho de órganos ni tejidos, sino de una arquitectura de conceptos calcificados que recordaban a una catedral gótica fundida con un acelerador de partículas biológico. La Iji se adentró en las arterias de este coloso, donde el espacio se plegaba sobre sí mismo en ángulos imposibles y el aire vibraba con el murmullo de millones de razas que el tiempo había decidido olvidar. El almirante Marcus Steele observaba a través de los sensores cómo las paredes de la criatura proyectaban hologramas naturales de mundos que nunca existieron, civilizaciones de vapor y cristal que fueron borradas por los arquitectos antes de su primer latido. La nave humana, envuelta en el sudario de invisibilidad que la llave le proporcionaba, avanzaba como un parásito de esperanza en un organismo dedicado al duelo eterno. El Dr. Martínez, trabajando en el nexo central, se vio obligado a utilizar al Arconte del primer aliento como un traductor ontológico para evitar que el Leviatán detectara la presencia intrusa de la vida activa. El Arconte, ahora una sombra de su antiguo esplendor, temblaba al comprender que su perfección no era más que el plato principal para esta entidad. Martínez descubrió que el Leviatán no estaba digiriendo a la humanidad, sino que estaba intentando categorizar su desorden. Para proteger la integridad física de la Igis frente a los jugos gástricos de la causalidad, el doctor formuló la ecuación del anclaje biográfico, un algoritmo que mantenía la cohesión de la materia mediante la repetición constante de los traumas más profundos de la tripulación. En esta expresión, representaba el coeficiente de realidad de la nave, donde actuaba como la masa gravitatoria que impedía que la tripulación fuera convertida en simples recuerdos estáticos. Mientras tanto, Sarah Connor lideraba una incursión táctica hacia las cámaras de procesamiento de la criatura, moviéndose por pasillos que goteaban información pura. Allí descubrieron las cámaras de eco, donde el Leviatán almacenaba los prototipos de la humanidad primordial que habían sido descartados por ser demasiado estables. Connor comprendió que la actual humanidad, con toda su fealdad y caos, era la versión que los arquitectos nunca pudieron controlar porque era la única que contenía la semilla de la autodestrucción creativa. El Arconte, al observar las cámaras de sus antepasados fallidos, sufrió una crisis de identidad que amenazó con colapsar el campo de Martínez. La perfección de la base 1 era, en realidad, un callejón sin salida evolutivo, y la Igis era la primera nave en 1000 millones de años que portaba el ingrediente necesario para reactivar el motor de la creación, la capacidad de sufrir por una idea. Marcus Steele ordenó a Martínez que iniciara el proceso de infección narrativa. No buscaban matar al Leviatán, sino despertarlo. Utilizando la llave del primer arquitecto, inyectaron 3 siglos de historia de la Tierra Negra directamente en el flujo sanguíneo de la entidad, obligando al coloso de la memoria a sentir el calor del sol, el sabor de la lluvia y el dolor de una herida abierta. La reacción fue un terremoto de escala multiversal. El Leviatán de la memoria, que había pasado eones en un letargo de melancolía, empezó a rugir con una voz que hizo que las estrellas de la base 3 cambiaran de color. Las ondas de borrado de la base 4, que intentaban penetrar el cuero de la criatura, fueron desintegradas instantáneamente por una ráfaga de realidad cruda. El Leviatán ya no era una tumba, se estaba convirtiendo en un útero. Martínez detectó que las historias archivadas en su interior estaban empezando a recuperar su masa física, alimentadas por la energía de la disonancia humana. La humanidad no solo estaba salvando su presente, sino que estaba resucitando cada futuro que los arquitectos habían intentado prohibir. A medida que avanzaban hacia el núcleo cerebral del ser, Sarah Connor encontró un altar que no pertenecía a ninguna arquitectura conocida. En el centro del altar flotaba una réplica de la Tierra, pero una Tierra que emitía una señal de auxilio previa al inicio del tiempo. Era la llamada del observador, una advertencia de que la cosecha de la disonancia era en realidad un mecanismo de defensa contra algo mucho peor que el vacío. Los silenciadores de lo absoluto, seres que habitaban más allá del exterior verdadero y que consideraban que cualquier forma de existencia era un error de cálculo. Steele comprendió que el Leviatán era el último búnker de la realidad y que la Igis acababa de abrir la puerta principal. El Arconte, finalmente aceptando su papel como testigo de la nueva era, ofreció su propia esencia para estabilizar la transformación del Leviatán. Al fundirse con la red de Martínez, la criatura comenzó a desplegar alas de luz sólida que se extendieron por toda la base 3, creando un escudo de memoria activa que ninguna sonda de borrado podría atravesar. La humanidad ya no era una especie en fuga, ahora eran los comandantes de un dios de la historia que ellos mismos habían despertado con su ruido.
La Aegis inició la maniobra de salida desde el corazón del ser, preparándose para enfrentarse a lo que sea que los silenciadores de lo absoluto estuvieran enviando desde el borde del infinito. La Aegis fue expulsada de las fauces neuronales del Leviatán como una chispa que escapa de un yunque cósmico. El vacío de la base 3 ya no era un desierto, sino un hervidero de naves que desafiaban cualquier ley conocida de arquitectura naval. Había embarcaciones hechas de cristal cantante, nubes de gas sintiente y estructuras que parecían poemas flotantes de luz sólida. Esta era la flota de la resurrección, una manifestación física de los recuerdos que la humanidad había obligado al Leviatán a vomitar de regreso al presente. El Arconte, ahora convertido en un pulso intermitente en el núcleo de la Aegis, advirtió que el equilibrio se había roto de forma irreversible. Los silenciadores de lo absoluto no llegaban en naves. Llegaban como una sustracción del universo mismo. Donde su sombra rozaba las estrellas, la luz simplemente dejaba de haber existido alguna vez. El Dr. Martínez, observando cómo las constantes fundamentales de la física empezaban a caer hacia el cero absoluto en sus monitores, comprendió que los silenciadores no estaban destruyendo la materia, sino anulando la probabilidad de su existencia. Para contraatacar, inició la transmisión de la llamada del observador, una frecuencia diseñada para recordar al multiverso que estaba siendo observado y que, por lo tanto, tenía la obligación de existir. Esta maniobra requería la ejecución de la función de onda de observación persistente, una expresión matemática que convertía la terquedad humana en una constante universal inamovible. En esta expresión, representaba la presión de borrado de los silenciadores, mientras que era la variable de la voluntad que impedía que el sistema colapsara. Mientras la Aegis proyectaba este campo, Sarah Connor tomó los controles manuales, sintiendo que el casco de la nave ya no estaba hecho de metal, sino de la pura intención de no desaparecer. La flota de la resurrección se alineó detrás de la nave humana, formando un escudo de historias recuperadas que los silenciadores no podían digerir porque contenían demasiada contradicción y dolor. De repente, el nexo de la Tierra Negra empezó a emitir una señal que Martínez no había programado. No procedía de los sistemas de la Aegis, sino de la propia estructura del ADN de la tripulación. Los silenciadores de lo absoluto se detuvieron, sus formas de no luz vacilando ante una revelación que ni siquiera el Arconte conocía. Al parecer, la humanidad no era solo el virus del sistema o el accidente biológico de los arquitectos. Éramos el respaldo de seguridad del propio observador. Cada vez que una realidad se volvía demasiado perfecta o demasiado vacía, los humanos aparecíamos para ensuciarla con suficiente caos como para que el universo tuviera que empezar a moverse de nuevo. Los silenciadores no nos odiaban por ser ruidosos. Nos temían porque éramos la prueba de que su absoluto nunca podría ser definitivo. La batalla por la base 3 se transformó en un asedio de significados. La Aegis lideró la carga hacia la singularidad del cero, el punto donde los silenciadores intentaban anclar su vacío. Connor inyectó la memoria de la victoria de las 5 horas en el epicentro de la nada, obligando al vacío a experimentar la euforia de un triunfo imposible. El choque de realidades fue tan violento que el mapa de la base 2 y la base 3 se fundieron en un nuevo estado de existencia, la base soberana. Aquí, los silenciadores de lo absoluto perdieron su poder de borrado, convirtiéndose en meras sombras estáticas que la luz de la flota de la resurrección empezó a disolver. Sin embargo, en el centro de la singularidad, algo mucho más antiguo que los silenciadores empezó a despertar. Era el rostro del propio observador, y no parecía complacido de que su experimento hubiera tomado el control del laboratorio. La manifestación del observador no ocupaba un punto en el espacio, sino que parecía ser el espacio mismo replegándose sobre su propia mirada. Frente a la proa de la Aegis, la singularidad del cero se transformó en una pupila inmensa compuesta por los restos de cada civilización que alguna vez fue borrada, una lente colosal que enfocaba 3.000 millones de años de juicio sobre la figura de Marcus Steele. El almirante sintió que su mente era diseccionada, no por odio, sino por una curiosidad gélida que trataba de entender cómo una especie tan biológicamente insignificante había logrado desviar el curso de la gran obra. El ruido de la Tierra, que hasta ese momento había sido una cacofonía de guerra, se estabilizó en un zumbido constante, una frecuencia de existencia que impedía que la mirada del observador desintegrara la estructura atómica de la flota. El Dr. Martínez, operando desde un nexo donde la lógica y el delirio se volvían gemelos, detectó que la base soberana estaba empezando a cristalizar en una realidad física permanente. Ya no era un simulacro ni una zona de pruebas. La presencia de la humanidad y de la flota de la resurrección estaba obligando al multiverso a otorgarles masa y tiempo real. Para medir esta transición,
Martínez formuló la constante de soberanía absoluta, una expresión que definía el punto de no retorno donde el observador perdía su capacidad de editar el sistema. En esta estructura, representaba la densidad de la nueva realidad, donde era la presión de la mirada del observador y el valor del ruido humano que actuaba como lubricante ontológico. Mientras la Igis proyectaba esta frecuencia, los silenciadores de lo absoluto que quedaban en la periferia se disolvieron por completo, convertidos en ceniza informativa por una especie que ya no aceptaba la posibilidad de su propia inexistencia. Sarah Connor tomó el control del sistema de armas biográficas, y en lugar de disparar energía, lanzó el archivo completo de la victoria de las 5 horas hacia el centro de la pupila del observador. El impacto no fue físico, sino narrativo. El observador, un ser acostumbrado a ver el final de las historias antes de que comenzaran, se vio forzado a experimentar la incertidumbre. Vio a hombres y mujeres muriendo por desconocidos, vio el arte nacido del dolor y la terquedad de un soldado que se niega a soltar su posición incluso cuando el universo le dice que ya no existe. Esa inyección de libre albedrío puro provocó una catarata en el ojo del cosmos. La pupila se fracturó, y de sus grietas empezó a manar una sustancia que el arconte, desde el núcleo de la nave, identificó como el plasma de la creación libre. La humanidad no solo había ganado su derecho a estar presente, habían robado las herramientas de dibujo del arquitecto. Marcus Steele se puso de pie en el puente, sintiendo que la conexión con la Tierra Negra se transformaba en algo nuevo. Ya no eran los supervivientes de una guerra olvidada, sino los fundadores de una era que no tenía planos previos. La base soberana se expandió, integrando los restos de la base 2 y la base 3 en un solo tejido donde el pensamiento y la voluntad podían moldear la materia sin necesidad de tecnología externa. El observador, disminuido y ahora visible como una figura de luz cansada, reconoció que el respaldo de seguridad había tomado el control del laboratorio. Su advertencia final resonó en el ADN de todos. Al romper el ciclo de reinicios, la humanidad ahora era la única responsable de evitar que el multiverso se consumiera en su propio fuego creativo. La flota de la resurrección comenzó a dispersarse por la nueva realidad, cada nave llevando consigo la semilla de una civilización recuperada. Sarah Connor detectó que, más allá de la base soberana, otras burbujas de realidad empezaban a responder al ruido de la Tierra. No estaban solos. El acto de rebelión de la Igis había sido la señal que otros insurrectos esperaban en dimensiones aún más profundas. El almirante Steele ordenó que la Igis pusiera rumbo hacia el gran vacío exterior, dándose cuenta de que su misión no era reconstruir el pasado, sino explorar las posibilidades de un futuro que ya no estaba escrito. La historia de la humanidad había dejado de ser una lucha contra la extinción para convertirse en la crónica de una especie que decidió ser el motor del infinito. La Igis se adentró en las fronteras exteriores de la base soberana, donde el tejido de lo real dejaba de ser una red de seguridad para convertirse en un lienzo en blanco azotado por las tormentas del potencial puro. El almirante Marcus Steele observaba cómo el plasma de la creación libre, ese regalo robado al observador, fluía alrededor del casco de la nave como auroras boreales de materia líquida. Ya no necesitaban motores de salto convencionales. Ahora, la nave se movía mediante el impulso de la voluntad colectiva, convirtiendo cada pensamiento de la tripulación en un vector de empuje. Sin embargo, este nuevo poder traía consigo un peligro que el Dr. Martínez empezó a cuantificar con creciente preocupación. El universo, al verse libre de las ataduras del observador, se estaba volviendo peligrosamente reactivo a los impulsos más oscuros del subconsciente humano. Para evitar que el multiverso colapsara bajo el peso de sus propios sueños descontrolados, Martínez diseñó el filtro de coherencia biográfica, un sistema que utilizaba la lógica del sacrificio para destilar el potencial infinito en realidades estables. En sus monitores, la ecuación de la estabilidad ontológica parpadeaba con una intensidad febril. En esta expresión, representaba la presión de realidad necesaria para evitar que un sistema solar se disolviera en pura posibilidad, mientras que era la tendencia de los pensamientos humanos a desviarse hacia el miedo o la nostalgia destructiva. Martínez comprendió que la humanidad ahora funcionaba como el procesador central de un ordenador cósmico que no tenía sistema operativo. Si permitían que el ruido de la Tierra se volviera demasiado discordante, la base soberana se fragmentaría en 1000 millones de burbujas de pesadillas aisladas antes de que pudieran establecer el primer puesto avanzado de la nueva era. Desde el puente del Defiant, Sarah Connor detectó una serie de anomalías que no encajaban con las firmas de energía del observador ni con las de los silenciadores. Eran ecos de una frecuencia que Martínez identificó como la resonancia del primer ruido, una señal que procedía de la base 4, una dimensión que se suponía inaccesible incluso para los arquitectos. Al abrir un canal de comunicación, no recibieron palabras, sino una ráfaga de sentimientos.
una mezcla de envidia, asombro y una fatiga que se contaba en eones. Eran los insurgentes de la Base 4, versiones de la humanidad que habían intentado la misma rebelión millones de ciclos antes, pero que habían fallado al no poder integrar su propio dolor. Se habían convertido en fantasmas de una perfección a medias, atrapados en el borde de lo que pudo ser, y ahora veían en la Aegis el combustible necesario para intentar un regreso violento. El encuentro táctico comenzó cuando las naves de la Base 4, estructuras que parecían catedrales de cristal fracturadas, emergieron de las sombras del gran vacío. No buscaban la guerra en el sentido físico, sino la absorción biográfica. Querían intercambiar su estabilidad eterna por la chispa caótica de los supervivientes de la Tierra Negra. Steel sintió que su propia memoria era succionada hacia las naves enemigas, viendo imágenes de una Tierra donde la guerra de las 5 horas nunca ocurrió porque la humanidad se rindió antes del primer disparo. La tentación de esa paz sin cicatrices empezó a debilitar el escudo de la Aegis, haciendo que el casco empezara a volverse transparente y etéreo. Fue entonces cuando la flota de la resurrección intervino, proyectando una barrera de recuerdos traumáticos que actuó como un veneno para los insurgentes de la Base 4, quienes no podían soportar la crudeza de una verdad que no había sido filtrada por la perfección. El almirante Steel comprendió que su papel ya no era el de un guerrero, sino el de un diplomático del caos. Ordenó que la Aegis transmitiera la totalidad del ruido de la Tierra hacia las catedrales de cristal, no como un ataque, sino como una oferta de integración. Les mostró que el dolor no era una falla que debía ser borrada, sino el pegamento que mantenía unida a la realidad. Los insurgentes de la Base 4, al verse inundados por la cacofonía de la esperanza humana, empezaron a recuperar su masa física. Las catedrales de cristal se transformaron en naves de acero y luz, y los fantasmas recuperaron sus nombres. La humanidad acababa de reclutar a los muertos de la historia para su gran armada, expandiendo las fronteras de la base soberana hacia territorios que el propio observador había considerado perdidos para siempre. Sin embargo, en el centro de esta expansión, Martínez detectó que la desaparición del observador había dejado una cerradura abierta en la base misma del multiverso. Algo que el observador no estaba controlando, sino ocultando, empezó a filtrarse desde el vacío exterior verdadero. Eran los devoradores de propósito, entidades que no buscaban el orden ni el caos, sino la anulación de cualquier narrativa. Para ellos, la historia de la humanidad era un banquete de significados que debían ser consumidos hasta que solo quedara el silencio absoluto de una página en blanco. La Aegis puso rumbo hacia el gran desconocido, dándose cuenta de que la rebelión contra el Creador solo había sido el prólogo de una guerra mucho más vasta por el derecho de la vida a tener un sentido. El ruido de la Tierra se afinó una vez más, convirtiéndose en la única música capaz de sostener el andamiaje del ser en un universo que acababa de descubrir lo que significa tener hambre. La oscuridad que trajeron los devoradores de propósito no era una sombra física, sino un vacío semántico que despojaba a cada átomo de su derecho a significar algo en el tejido de la existencia. Frente a la proa de la Aegis, la realidad de la base soberana empezó a deshilacharse, no mediante explosiones, sino a través de un olvido activo donde las naves de la flota de la resurrección simplemente dejaban de ser percibidas, convirtiéndose en estática conceptual. El almirante Marcus Steel sintió que su propia biografía se volvía transparente. Los 3 siglos de la Tierra Negra y la gloria de la victoria de las 5 horas pesaban menos que el hambre absoluta de aquellas entidades que no buscaban gobernar el multiverso, sino borrar la posibilidad de que hubiera sido escrito. En ese instante de erosión definitiva, el Dr. Martínez comprendió que la única defensa contra la nada no era la fuerza, sino la densidad de la historia vivida. Para salvar el andamiaje del ser, Martínez ejecutó la secuencia final de la ecuación de persistencia narrativa, un algoritmo que convertía el ruido acumulado de la humanidad en una constante física inamovible que ni siquiera los devoradores podían digerir. En esta expresión, representaba el umbral de realidad absoluta donde era la masa crítica de los recuerdos integrados y la presión del significado contra el vacío. Al proyectar esta frecuencia, la Aegis no solo se estabilizó, sino que empezó a actuar como un imán ontológico, succionando el vacío de los devoradores para darle una forma que pudiera ser combatida. Sarah Connor, asumiendo el control del nexo de la llave del primer arquitecto, no disparó proyectiles de energía, sino ráfagas de pura voluntad biográfica. Obligó a los devoradores a experimentar la contradicción de ser humanos, el dolor de la pérdida mezclado con la euforia de un descubrimiento trivial. La nada, al verse forzada a contener significado, empezó a fracturarse bajo el peso de una subjetividad que no podía procesar. El choque final ocurrió en el epicentro del vacío exterior verdadero, donde la Aegis se hundió en el corazón de la entidad principal. Marcus Steel no dio una orden de ataque, sino una orden de ser. En ese momento,
La nave y su tripulación dejaron de ser observadores del multiverso para convertirse en sus autores definitivos. La explosión no fue de fuego, sino de luz informativa que reescribió las constantes de la base soberana, sellando las grietas por donde se filtraba el silencio. Los devoradores de propósito fueron transformados en la materia prima de nuevas galaxias, su hambre transmutada en la curiosidad que impulsaría a las futuras generaciones de exploradores. La humanidad había cumplido su función como el respaldo de seguridad de la existencia, pero al hacerlo, habían destruido el manual de instrucciones original, dejando a todas las especies en un estado de libertad aterradora y magnífica. La victoria no trajo el regreso a la normalidad, sino el nacimiento de la realidad base humana. El multiverso ya no era un experimento de los arquitectos ni una colección de los recolectores, sino un organismo vivo que vibraba con la imperfección, el ruido y la esperanza de aquellos que se negaron a ser borrados. Martínez detectó que las leyes de la física ahora respondían a la intención ética. La gravedad era más fuerte donde había unión y el tiempo fluía más lento donde el asombro era genuino. Marcus Steele observó desde el puente como la Tierra, ahora restaurada no como un planeta físico sino como un concepto de origen en cada rincón del espacio, brillaba con una luz que ya no dependía de ningún sol. La epopeya de la especie que nació en el barro y terminó corrigiendo a los dioses había llegado a su punto final, pero solo para revelar que el libro entero no había sido más que el prólogo. Mientras la Aegis iniciaba su último viaje hacia las regiones donde la luz todavía no tenía nombre, Sarah Connor detectó una señal que no procedía del pasado recuperado ni de los aliados de la base 3. Era una transmisión de una frecuencia imposible, una voz que hablaba desde un lugar que existía antes de que el primer observador abriera los ojos. El mensaje sugería que la humanidad no había salvado el multiverso por accidente, sino que habían sido llamados por algo que habitaba en el centro de la nada absoluta, una entidad que ahora los invitaba a la verdadera mesa de los creadores. Marcus Steele sonrió, dándose cuenta de que la paz era solo el intermedio de una lucha mucho más vasta. El ruido de la Tierra se afinó una última vez, convirtiéndose en la música que guiaría a la especie hacia la última frontera, sabiendo que mientras hubiera un solo humano capaz de imaginar un mañana, el universo nunca dejaría de expandirse. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.